Filipenses capítulo 1, verso 1 y verso 2 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, para adentrar nosotros en el estudio del día de hoy sobre la epístola a los Filipenses, nosotros debemos entender y comprender en que la manera en que comenzaba Pablo la redacción de una correspondencia se da en un contexto greco-romano de donde Pablo se está situando. Ahí es donde se sitúa esta iglesia de los Filipos, en un contexto greco-romano. Y no era la misma forma en cómo se redactaba una correspondencia como se hace hoy en la actualidad. Por ejemplo, en la actualidad, tú redactas una carta de una manera bien formal y se realiza de la siguiente manera: un encabezado donde van los datos del remitente, un saludo de cordialidad, estimado o estimada, junto con saludar, luego el cuerpo del mensaje, una introducción, un desarrollo, ¿cierto?, y la conclusión del mensaje a dar, una despedida, ¿cierto?, atentamente se despide, o saludos cordiales, y la firma manuscrita, o ahora en la actualidad de forma digitalizada. Esa es la forma en cómo se redacta hoy un documento de carácter formal. Pero en aquel tiempo tenían una manera mucho más lógica de enviar una correspondencia o una carta para aquella persona que necesitaban comunicarse. Esta comenzaba de una manera bastante simple: el nombre de quién o quiénes escribían la carta. Segundo, el nombre de o los destinatarios, y automáticamente los saludos. Esa era la forma en cómo una carta se redactaba y se enviaba en el contexto que Pablo escribe esta epístola. Pero el apóstol Pablo añade un distintivo especial en cada una de sus cartas. Y cuando tú analizas cada una de las cartas que el apóstol Pablo escribe a la iglesia, tú encontrarás que en ese distintivo él añade gracia y paz. Gracia y paz. Tú lo puedes notar en 1 Corintios capítulo 1, verso 3. Él dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Luego en Romanos capítulo 1, verso 7, tú encuentras que Pablo escribe y dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo 1, verso 2, él dice y escribe: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y cuando le escribe a los tesalonicenses, en su primera carta, él escribe: Pablo y Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese es un distintivo muy personal en cada una de las epístolas que Pablo escribe a la iglesia. Notas las palabras gracia y paz. Y esto no es nada más que un recordatorio, mis hermanos, del amor de Dios para con los indignos pecadores, manifestando
que Cristo en su venida y en su muerte se dio a sí mismo por nuestros pecados. Gracia y paz a vosotros. Bien, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, verso 1 y verso 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gracia y paz no son nada más que un recordatorio que Dios, en amor, envió a su Hijo por cada uno de nosotros para salvarnos y pagar nuestros pecados. William Hendrickson, en su comentario acerca de la epístola a Filipenses, él dice, acerca de esta expresión de gracia y paz, dice, son pronunciadas la gracia, es decir, el espontáneo e inmerecido favor de Dios en acción, el don de su soberanía gratuita e infinita bondad en operación, y la paz, o sea, la convicción de reconciliación mediante la sangre de la cruz, una verdadera abundancia y plenitud espiritual. Estas dos bendiciones, la gracia y la paz, provienen de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Ahora, esta mención que Pablo realiza, la hace directamente en mención de la Trinidad. Aunque directamente el apóstol menciona y alude al Padre y al Hijo, los cuales son mencionados de una manera muy implícita, de una manera muy escondida, tú debes entender que todas estas bendiciones de gracia y paz vienen por medio del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros y que reposa en la vida del creyente. De una forma bastante aplicativa, es el Espíritu de Dios el cual está en medio de nosotros. Mis hermanos, aunque pareciera que estas palabras son un simple saludo de cordialidad, Pablo aquí afirma una de las verdades más profundas de la fe, y es que la bendición de ser salvados y ese amor provienen directamente del Dios Trino. Dios lo afirma en Efesios capítulo 1, verso 3, y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda, no con algunas, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mis hermanos, no sé si alguno de ustedes ha notado en todo el tiempo que lleva siendo cristiano, no sé si usted ha notado que tú abres tu Biblia, ¿cierto? Buscas la epístola posterior a Efesios y la que antecede a Colosenses y automáticamente, ¡boom!, tú te encuentras con la epístola a los Filipenses y tú puedes hacer uso de ella la vez, la circunstancia, el momento que tú decidas hacerla. Eso es una bendición. ¿Qué bendición tenemos nosotros, los creyentes, de abrir nuestras Biblias y encontrarnos automáticamente al apóstol Pablo hablándonos el día de hoy? Pero imagina a estos hermanos, imagina a los filipenses, imagina el gozo
la nostalgia, la emoción de los filipenses cuando reciben a Epafrodito y Epafrodito les dice: amada iglesia del Señor, traigo palabras del apóstol Pablo. Nosotros, mis hermanos, tenemos una bendición, un tesoro muy grande en las Escrituras. No así la tenían los filipenses. ¿Qué estás haciendo con tu Biblia? ¿Qué estás haciendo con las palabras que Pablo deja para su iglesia? Ahora, la importancia del saludo del apóstol Pablo tiene un porqué. ¿Cuál creen ustedes? Para el apóstol Pablo, sus destinatarios no son personas comunes y corrientes. Aunque en el concepto antropológico sí, son personas de carne y hueso como cualquier mortal, pero no así espiritualmente hablando. Notemos nuevamente nuestro texto, Filipenses capítulo 1, verso 1 y verso 2. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos, mira lo que dice, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amada iglesia, estas palabras no son una verdad general para la mayoría de las personas. Esta es una enseñanza muy especial. Solo algunas personas pueden entender el calibre de las palabras que Pablo nos está escribiendo a la iglesia. Nosotros bien dijimos al introducirnos, mis hermanos, en el estudio de esta epístola, que tiene el propósito de enseñarnos el verdadero gozo y la satisfacción en medio de la adversidad en la vida del creyente. Todo el mundo desea ser bendecido. Todo el mundo desea tener gozo. Todo el mundo desea tener paz. Todo el mundo desea tener el contentamiento y poder vivir la plenitud del gozo en sus vidas. A tal punto que si se anunciara que existe una teoría o una doctrina que puede hacer felices a las personas a pesar de las circunstancias, todo el mundo querría escucharla. El mundo quiere el consuelo, el mundo quiere la felicidad, pero la quiere con sus condiciones. Lo quiere fácilmente, lo quiere con sencillez, lo quiere simplemente teniendo eso y nada más. El problema, mis hermanos, el problema, amada iglesia del Señor, es que no se puede querer solo la paz y desechar al príncipe de paz. ¿Me explico? Amén. El profeta Isaías nos dice en el capítulo 9, verso 6 de su libro, que el Mesías, que el Cristo sería un príncipe de paz. Lucas nos dice en su evangelio que Simeón se refiere a Cristo como la consolación de Israel. Y no solo de Israel, sino que de todo hombre que vive bajo pecado, en angustia, afligido por causa de ese pecado que lo separa del Dios eterno. Porque todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Juan capítulo 3, verso 18 nos dice: el que cree en Él, cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Por la fe se tiene paz para con Dios por medio de Jesucristo, mis hermanos. ¿Quieres paz? ¿Anhelas la paz? Acércate al príncipe. Amén. Acércate al príncipe. Por esta razón Pablo no le está escribiendo a cualquier persona, amada iglesia. Pablo no está escribiendo a gente común y corriente. Él está escribiendo esta carta a personas que él llama a los santos, a los apartados en Cristo Jesús. Personas inmensamente pecadoras, orgullosas y arrogantes que han visto a Cristo como su único y todo suficiente Salvador de sus vidas. A esas personas Pablo les está escribiendo. Hermano, no te resistas más. No te resistas más. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Sé parte de aquellos con confianza. Sienten que Pablo les está escribiendo de la misma forma que a los filipenses. Siente esa paz, esa seguridad. Bien, nosotros sabemos, amada iglesia, que la expresión en Cristo, en el Señor, en Él, escrituralmente está hablando de esa unión que Cristo tiene con el creyente por medio de la fe. Por ende, lo que el apóstol Pablo tiene aquí en mente, esas personas que han sido unidas por la fe a Cristo Jesús, su Señor. Y para ser honesto, mis hermanos, no ha existido una doctrina, una enseñanza más olvidada que esta dentro de la iglesia, que es la unión de Cristo con el creyente. Y es ahora, y es aquí, donde recién comienza mi estudio. Para que nosotros vayamos entendiendo, mis hermanos, esta es una doctrina muy paulina. Es una doctrina que caracteriza mucho al apóstol Pablo. No hay un hombre en toda la historia que le haya dado más realce a esta enseñanza, a esta verdad, que el apóstol Pablo. De las 13 cartas que el apóstol Pablo escribe y que son atribuidas a su autoría, exceptando Hebreos, en las cuales forman en nuestra Biblia más de 100 páginas, 87 capítulos y 2043 versículos, expresiones como en Cristo, en Él, en el Señor, con Cristo, aparecen 164 veces a manos del apóstol Pablo. Lo que nos debe hacer entender a nosotros, amada iglesia del Señor, que para Pablo no era una simple enseñanza o una simple verdad. No era algo que Pablo pasara por alto. Solo en esta epístola que Pablo escribe a los filipenses, la expresión en Él, con Cristo, en el Señor, aparece 18 veces por mano del apóstol Pablo. Un comentarista decía acerca de esta doctrina, acerca de esta enseñanza, que esta era el corazón de la religión del apóstol Pablo. La epístola a los filipenses nos revela hasta qué punto Pablo abrazaba y entendía esta verdad de la unión de Cristo con el creyente. Acompáñenme a Filipenses capítulo 3, versículo 7 al verso 11. Pablo escribe y dice: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista
del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. ¿Por qué lo he perdido todo? Y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerle a Él, el poder de su resurrección y participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Lo que Pablo nos quiere decir, lo que Pablo nos quiere mostrar, mis hermanos, es que el resultado de esa unión con Cristo se manifiesta de una continua ansia y creciente provisión del poder que procede de nuestro resucitado y exaltado Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo nos quiere dar a entender. Que aquel que ha sido unido a Cristo siente un fuerte deseo de vivir solamente en Él. Porque en Cristo, en Él, hemos sido hechos sabiduría, justificación, santificación y redención. John Murray, en su libro La redención consumada y aplicada, él dice que la unión con Cristo es en realidad la verdad central de toda la doctrina de la salvación, no solo en su aplicación, sino también en su cumplimiento de una vez para siempre por medio de la obra consumada de Cristo. Mis hermanos, y es por esta verdad, es por esta gema, es sobre esta base y esta doctrina fundamental que nosotros como iglesia creemos que el que ha sido realmente unido a Cristo no puede perder su salvación. El que ha sido realmente unido a su Señor no le dejará caer. Amén. Gloria a Dios. Amado creyente, es por la justicia de Cristo que hemos sido justificados. Amén. Porque hasta nuestras mejores obras son vistas como trapos de inmundicia. Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 5, verso 21, que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que te produce realmente gozo? ¿Qué es lo que produce realmente gozo en cada uno de ustedes? ¿Te alegras por el hecho de que tienes salvación? ¿Te alegras por el hecho que ya no irás al infierno a pagar tus pecados? Te vuelvo a preguntar, ¿es ese el motivo de tu alegría? Si ese es el motivo de tu alegría, amado hermano, amada hermana, te tengo una mala noticia. No hemos estado mirando realmente el rango perfecto. Porque el motivo de nuestro gozo no debe ser haber recibido la salvación. El motivo de tu gozo y de mi gozo es que se nos dio a Cristo, al Hijo de Dios, y en Él tenemos todas las cosas. Ese es el verdadero gozo del creyente, Cristo en vosotros. Cristo en vosotros, en Él y solo en Él hay salvación. Y de Él proceden cada una y todas las cosas. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y el principado está sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es el regalo de Dios Padre, del Dios eterno, lleno de amor y de bondad, que Cristo se encuentra hoy reconciliando con el Padre todas las cosas. Amén. Ese es el regalo que Dios nos ha dado. Amén. Ese es el gozo que
que mantenía vivo al apóstol Pablo. Cristo en vosotros. Gracias sea tu nombre, Señor. Pablo, mis hermanos, entendía que estaba unido a Cristo y que sin esa unión él no podía seguir adelante. Y nuestro Señor lo grafica y lo explica de una mejor manera el impacto de esta unidad con Él. Él dice en San Juan, capítulo 15, verso 1 al verso 5, Él dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí lleva fruto, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mis hermanos, si no fuera por causa de nuestro Señor, si no fuera por causa de esa unión que tenemos con Cristo Jesús, hace bastante rato cada uno de nosotros hubiese desfallecido. No podríamos seguir, no podríamos avanzar, no podríamos ni siquiera orar si no fuera por causa de esa unión. Y es así como lo afirma nuestro Señor Jesucristo. Dice: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahora, ¿dónde está el gran problema? ¿Dónde se encuentra el problema de todo esto? Cuando Pablo les hace recuerdo a los filipenses, al decirle los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, de manera muy implícita se está diciendo, y muy tierna y pastoral: ahora ustedes son nuevas criaturas porque están en Cristo. Pero anteriormente de ser eso, ustedes estaban en Adán. Y esa es la realidad, amado hermano. Esa es la triste y el gran problema, la triste realidad hoy en día, el que se experimenta dentro de la misma iglesia. Si una persona no ha experimentado esa unidad, esa unión con Cristo por medio de la fe, es porque actualmente sigue unida a Adán, aún estando dentro de la misma iglesia. Porque estás en Cristo o estás fuera de Él. Y si estás fuera de Él, es porque sigues heredando la corrupción de Adán. Ahora preguntémonos, cada uno de nosotros, unido, ¿a quién estoy realmente? Romanos capítulo 5, verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, no algunos, todos, pecaron. Del primer Adán, tú y yo heredamos muerte y corrupción. Pero del segundo Adán, que es Cristo, Él ofrece vida y vida en abundancia. Mire que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
Mis hermanos, Pablo presenta a Cristo como el segundo Adán. Un segundo Adán que vino a darle vida a una nueva raza de hombres y mujeres que han sido salvados únicamente por la gracia de Dios. Amén. Nada, absolutamente nada te hace a ti privilegiado del hecho de ser parte de esa nueva raza, solamente el puro afecto del amor de Dios y su soberana voluntad. Ahora, ¿cómo sé yo que estoy realmente unido a ese Cristo glorioso? ¿Cómo sé que yo realmente estoy unido a Cristo? Creo que esa es una muy buena pregunta para realizarnos, mis hermanos. Cuando nosotros indagamos en las Escrituras y hablamos acerca de la unión con Cristo, hablamos de un tema que las Escrituras por lo general nos muestran de una manera bastante analógica. Y la primera es sobre la unión entre las piedras de un edificio. Eso tú lo puedes ver en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 4 y verso 7. Nos dice: y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, pues esto se encuentra en la Escritura. Piedras que se relacionan con la piedra angular, la cual es Cristo Jesús. Cristo es la cabeza, Cristo es la piedra angular, nosotros las piedras que siguen conformando dicho edificio. Y la segunda característica, y no menor, mis hermanos, es la unión entre la cabeza y los miembros del cuerpo. Son evidencias claras de una verdadera unión con Cristo Jesús. Efesios capítulo 4, verso 15 y verso 16 dice: sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor, mis hermanos. Por esta razón, mis hermanos, es inconcebible que alguien afirme estar unido a Cristo y creer que está en Él y no sentir un mínimo deseo, un mínimo entusiasmo de ser parte del cuerpo y estar en Él y relacionarse con Él. Es algo completamente ilógico creer que estar unido a Cristo puede estar fuera del cuerpo. Es inconcebible. Porque la unión con Cristo, más que ser un tema teológicamente pesado y bien pesado, descansa y se evidencia en una respuesta aplicativa. Teológicamente es un tema pesado, pero se evidencia no del conocimiento que tú sabes de la unión, sino que de forma aplicativa cómo vives tú esa unidad que tienes con Cristo Jesús. Porque por los frutos se conoce el árbol. Y eso era lo que los filipenses reflejaban en Pablo. Por eso Pablo les dice a los santos en Cristo. Pablo tenía una convicción que los filipenses realmente habían nacido de nuevo y estaban unidos a Cristo como él también lo estaba. Porque sentían deseo de la extensión del reino, de la comunión unos con otros, a tal punto que Pablo
insta a la iglesia a que estas dos mujeres, Evodia y Síntique, puedan limar sus asperezas que estaban presentando dentro de la iglesia. Pero no se puede creer que estar en Cristo si deseamos estar fuera de lo que es de Cristo. Amén. Le invito a que podamos cerrar los ojos para que el Señor nos pueda guiar en esta tarde.